Prólogo. La llama en el cielo. El vacío del espacio temblaba con violencia, una nave en fuga cortaba el silencio cósmico, dejando tras de sí un rastro de luz quebrada. Dentro de ella, se resguardaba uno de los artefactos más poderosos jamás creados, el Omnitrix, mientras que detrás, una sombra implacable se cernía sobre los astros. En eso, la voz grave y metálica de Vilgax resonaba en la inmensidad, como un rugido contenido en un océano infinito. Ese reloj me pertenece, rugió con furia, con el Omnitrix en mi poder, ningún mundo, ninguna civilización, ni siquiera las estrellas mismas podrán resistirse a mi conquista. Seré un dios entre los mortales, entre los mundos. En eso, sus manos, duras como hierro, apretaban los controles mientras sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y rencor, mientras disparaba a la nave que perseguía. Donde lograría dañar su casco, donde la nave que transportaba el Omnitrix, consciente de la amenaza, inició el protocolo de emergencia, y en eso, una cápsula se abrió en su interior, liberando el dispositivo en dirección hacia un pequeño planeta azul. En eso, Vilgax extendió sus brazos, viendo cómo la luz esmeralda de la cápsula atravesaba el vacío. No, fue lo que se escuchó de los tentáculos del coloso. En eso, Vilgax intentaría seguirlo, pero la nave que llevaba el Omnitrix dispararía en un último intento de detenerlo, lográndolo con éxito, así destruyendo la nave de Vilgax, donde Vilgax mientras era consumido por el fuego diría, mirando en dirección de donde fue el contenedor: corre cuanto quieras, creación de Asmut, susurró, con voz grave y venenosa, no importa dónde caigas, el destino siempre me conducirá hasta ti. Así en una última amenaza, su nave sería destruida. Mientras tanto, con el Omnitrix, él se estaría dirigiendo hacia la Tierra, cuando entonces, ocurrió lo inesperado. Justo cuando la cápsula ardiente se aproximaba al campo gravitatorio de la Tierra, el espacio a su alrededor se desgarró, una grieta luminosa, como un ojo infinito, emergió ante todos los sentidos. Era un agujero de gusano, un túnel cósmico que retorcía la realidad misma. En eso, el Omnitrix fue absorbido. Dentro del túnel, el tiempo y el espacio se distorsionaban como si fueran hilos de una tela cósmica desgarrada. Pasaron mundos ante él, cada uno vibrando en un instante eterno. Planetas desconocidos, tierras sumidas en guerras eternas, reinos de magia, civilizaciones de máquinas, todos flotaban en ese corredor de imposibilidades. El fenómeno no era magia, sino ciencia en su forma más pura. En ese túnel, el espacio-tiempo no era lineal. Era una esfera infinita donde todos los puntos podían conectarse. La materia y la energía, al ser forzadas a pasar por aquella curvatura, podían encontrar un destino completamente distinto al que la física común dictaba. Y así, en un giro inesperado, la cápsula no fue dirigida a la Tierra destinada. En eso, emergió de aquel túnel rasgando un cielo nocturno distinto, sobre un mundo marcado por la tragedia, el miedo y la guerra, el mundo de Shingeki no Kyojin. En una región apartada, cerca de las tierras del Imperio Oriental, un pequeño pueblo se extendía entre montañas y arrozales iluminados por la tenue luz de la luna. Sus casas de madera, los caminos de piedra y los faroles encendidos dibujaban un paisaje sereno en contraste con la crueldad del mundo exterior. En eso, un joven niño caminaba en silencio hacia su hogar, mientras el muchacho, de mirada profunda y espíritu disciplinado, cargaba con las enseñanzas de su clan, y el peso de una tierra desgarrada por guerras interminables. Había entrenado todo el día bajo la supervisión de su abuelo, perfeccionando técnicas de combate que, quizás, algún día tendría que usar para defender a los suyos. Mientras avanzaba, las palabras de sus mayores resonaban en su mente: las naciones luchan como bestias salvajes por un territorio que pronto será devorado por titanes. En eso, Shun suspiró, con el corazón dividido entre el honor de proteger y la impotencia de un joven atrapado en un mundo cruel. ¿Será este el destino de la humanidad?, murmuró en voz baja, mirando las estrellas. Guerra, sangre y titanes, sin fin. En eso, sus pensamientos fueron interrumpidos por un resplandor en el cielo. Primero, lo confundió con una estrella fugaz, pero no era un destello breve, era una llamarada ardiente, una roca en llamas que atravesaba las nubes, dejando tras de sí una estela verde brillante. El cielo entero parecía rugir con aquel fuego. En eso, Shun entrecerró los ojos, sintiendo cómo el suelo temblaba cuando el objeto impactó en los campos cercanos. «¡Un meteorito!», exclamó, sorprendido. El muchacho corrió. El instinto, la curiosidad y algo más, algo que no lograba describir, lo impulsaban. En eso, en el lugar del impacto humeaba, la tierra estaba calcinada, los árboles ardiendo en silencio. Entre los escombros, Shun vio una cápsula metálica, aún incandescente.
Su respiración se aceleró cuando ésta se abrió por sí sola, liberando un resplandor esmeralda. Allí estaba, el Omnitrix, un objeto extraño, imposible en ese mundo primitivo, brillaba como si lo hubiera estado esperando, como si el destino lo hubiera colocado justo frente a él. Shun dio un paso atrás, su voz temblorosa pero firme: ¿Qué eres tú? El reloj cayó al suelo, rodando hasta detenerse a escasos centímetros de su pie, donde el resplandor verde iluminó su rostro.